Pues sean todos bienvenidos. No sé si tenemos invitados que estén con nosotros tal vez por primera, por segunda vez. Quisiéramos saludarlos. Si usted quiere levantar su mano, a los que están aquí a mi lado izquierdo. ¿Habrá algún invitado que esté con nosotros por primera, por segunda vez? No hay. Aquí en el centro, ¿habrá alguien? Tampoco. Aquí a mi lado derecho, tampoco hay. Todos somos de casa. Así que le damos la bienvenida a los que nos están viendo a través de Nueva Familia Televisión. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Y a los que nos ven a través del Facebook Live. Qué bendición estar otra vez reunidos aquí en la casa del Señor. En esta noche vamos a estudiar una de las doctrinas más distintivas de la Iglesia de Dios, de las iglesias pentecostales. ¿Cuál cree usted que es esa doctrina? Esa es está en el punto número 9 de nuestra declaración de fe. Y dice que nosotros creemos en el hablar en otras lenguas, como el Espíritu dirija a las personas, lo cual es evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Otra vez, nosotros creemos en el hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu dirija a la persona, como una evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Y esta es una doctrina bien controversial, y esta vez es con las diferentes teologías o diferentes maneras de ver la palabra del Señor. Algunos dicen que el hablar en lenguas, eso es algo histórico. Hay alguien que dice, este evento histórico fue único e irrepetible. Otros dicen que de qué nos sirve hablar en otras lenguas si eso no edifica a la iglesia, eso no edifica a la gente. Incluso ahora hay algunas corrientes que ya pues no están impidiendo, pero quisieran que nosotros, los pentecostales, ya no habláramos lenguas aquí en el templo, sino dice usted, háblelas en su casa, si quiere hablarlas. Entonces, esta noche vamos a estudiar esa doctrina del hablar en otras lenguas. Le voy a invitar para que abra su Biblia, obviamente en el libro de los Hechos, ¿verdad? Hechos capítulo número 2. Dice que nosotros solo hablamos pura jerigonza. A esto de hablar en otras lenguas se le llama glosolalia. ¿Ya tiene Hechos capítulo número 2? Vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Oremos, de usted disponga su corazón para recibir la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, venimos delante de ti agradecidos por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de venir y estudiar tu palabra. Oramos, Padre, para que todo espíritu contrario a tu palabra, Señor, sea echado fuera. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que todo espíritu de error, toda doctrina errónea, sea erradicada, sea echada fuera de nuestras vidas, fuera de esta iglesia, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que esta palabra tuya, Señor,
pues sea de edificación, traiga consuelo, traiga consolación, Señor, a cada uno de los que estamos acá reunidos en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Pues como les decía, esta doctrina es bastante criticada. Más de algunos, o todos nosotros, creo que alguna vez hemos oído alguna crítica que se hace, especialmente en las predicaciones en la televisión, ¿verdad? Hay algunos que son ministros muy renombrados, pero que sencillamente atacan, o tal vez no la atacan, sino que se burlan de esta doctrina. Dicen que eso es una jerigonza, ¿y quién les va a entender? ¿Que para qué sirve eso? Pero en esta noche vamos entonces a ver nosotros lo que es la glosolalia. La glosolalia es hablar en unas lenguas que no se entienden. Y la palabra glosa puede referirse al órgano, a la lengua. También en Hechos 2:11, ahí deje su Biblia abierta ahí en el libro de los Hechos, dice: nosotros les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, cuando hablamos de esa palabra glosa o glosal en plural, puede referirse también a un idioma humano. Como les mencioné, una persona que yo leí su blog, decía él de que las lenguas fue un evento pasado, histórico, pero que ya no se repite. Pero dentro del mover cristiano se le entiende o se le denomina a un señor que se llamaba Charles Parham. Él era director de un seminario en el seminario de Topeka, Kansas. Y había un grupo de estudiantes que estaban orando, estaban clamando, porque ellos querían irse de misioneros. Eso fue en 1906. Entonces, de repente, así como en Hechos 2, vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Y lo que hablaban era el idioma del chino, el mandarín, porque ellos estaban precisamente enfocándose para irse de misioneros ahí a la China. Entonces, como vemos, no es algo histórico o que ya no se repite, porque todavía en nuestro tiempo todavía se repite. Entonces les decía que a ese Charles Parham le llaman el padre del pentecostalismo moderno, pero realmente no fueron ellos los primeros que están registrados que hayan hablado en lenguas, sino que en 1896 lo que ahora es Iglesia de Dios de Tennessee, que se le llama, al cual nosotros pertenecemos, solo que nosotros somos Iglesia de Dios del Evangelio completo por alguna situación legal que se dio en un momento dado. En 1896 en la montaña de Carolina del Sur también se dio este evento de que los hermanos que estaban ahí reunidos, uno de apellido Pulling y otras personas, se habían reunido porque en ese tiempo la iglesia estaba como en decadencia, ¿no? De tal manera que cuando llegaban al culto, ahí afuera habían unos ceniceros, y todos los que llegaban ahí dejaban el puro y entraban, ¿va? Porque la iglesia estaba realmente bastante decadente. Entonces estos hermanos se empezaron a reunir, a buscar de Dios, a buscar la santidad, y también sobre ellos vino el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Entonces es algo que se ha venido repitiendo. En 1932 aquí en Totonicapán la Iglesia de Dios recibió
el bautismo en el Espíritu Santo, de la misma manera que en Hechos capítulo 2, aunque ellos no hablaron otras lenguas humanas, digamos, no hablaron un idioma de otro lado, sino que fueron lenguas celestiales. Hace no sé cuántos años, tal vez unos 20 años, hermana Miriam Chapeta, ellos fueron a ministrar a una iglesia en Almolonga, y de repente vino el Espíritu Santo y hermana Miriam se paró y profetizó, pero realmente lo que estaba dando era una palabra en quiché, un idioma que ella nunca había estudiado, no lo había aprendido, y entonces se dio ese evento ahí, de que ella pues solo habló lenguas y no sabía ni qué había pasado, pero realmente había dado una profecía en el idioma quiché. Y parece que después también en Guatemala, con otras personas también del idioma, uno de los idiomas mayas, también ella tuvo la oportunidad de darle una palabra, una profecía en su propio idioma. Entonces el Señor, Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. También la palabra glosa es algo que se expresa espontánea y milagrosamente bajo el impulso del Espíritu Santo. Todos los que tenemos la misericordia, el favor de Dios y hablamos en otras lenguas, no lo aprendimos con nadie, no nos pusieron a repetir, no nos dieron un vocabulario, sino que sencillamente la misericordia de Dios, vino el Espíritu Santo y empezamos a hablar en otras lenguas. En Hechos 2:4 dice que ellos hablaban según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que no es algo que uno dispone que va a decir, sino que es algo que el Espíritu de Dios pone. Esa palabra glosa dice, se menciona 27 veces en el Nuevo Testamento. Pues no lo vamos a leer, ¿verdad? El plural es glosal, como les dije, quiere decir lenguas, se refiere a nuevas lenguas, otras lenguas, diversos géneros de lenguas, como dice 1 Corintios capítulo 12 y verso 10. O sea que el hablar en otras lenguas, queridos hermanos, está ampliamente explicado, fundamentado en la palabra del Señor. También hablar en lenguas es el resultado del descenso del Espíritu Santo sobre los creyentes. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2 donde estamos, y verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cada vez que el Espíritu de Dios viene sobre las personas, la primera evidencia que se da, la evidencia pues que se puede ver, ¿verdad? Si no, no es evidencia, es que se dan los dones vocales, las lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Es lo primero que se ve. Obviamente, el hecho de que usted no hable lenguas no quiere decir que usted no tiene el Espíritu de Dios, porque si no, no fuera salvo. Porque desde el día en que usted recibió a Jesucristo como el único y suficiente Señor y Salvador de su vida, el Espíritu de Dios vino a usted. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí, estamos conscientes de eso, ¿verdad? Porque dice la Escritura que nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Entonces, pero el hablar en lenguas es resultado de eso. Vamos ahí siempre en el libro de los Hechos, capítulo número 10.
Ahí están en la casa de Cornelio. Cornelio era un centurión romano que dice la escritura que él era piadoso, y el Señor lo mandó a llamar le dijo que mandara a traer a Pedro. Pedro va y le empiezan a predicar. Bueno, llegaron otros amigos ahí con él, que obviamente eran gente que andaban buscando de Dios. Y en el verso 44, Hechos 10:44, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, los judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué se dieron cuenta ellos? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Vamos a Hechos capítulo 19. Estamos viendo que cada vez que el Espíritu de Dios viene sobre la gente, hablan en lenguas. Hechos 19, verso 6. Ahí era un grupo de nuevos creyentes. Y mire el verso, leámoslo del 1 mejor. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, o sea, cuando él les explicó eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Estamos demostrando con la palabra del Señor que cada vez que el Espíritu de Dios viene, la gente habla en otras lenguas. Amén. También vino sobre los samaritanos. Vamos al capítulo 8. Ahí otros también habían ido a evangelizar a la región de Samaria. Verso 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón era un mago, un brujo de ese lugar, cuando vio Simón que él se había convertido, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vio él para que se diera cuenta que había algo diferente? Aunque ahí no dice que hablaron en otras lenguas, simplemente dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pero Simón había visto varios milagros, había visto liberaciones, había visto sanidades. Si usted lee el capítulo completo, ahí se va a dar cuenta, ojalá que lo lea. Y entonces, pero cuando él dice, vio lo que ocurría, entonces dijo: denme a mí también ese poder, aquí les voy a pagar. ¿Cuánto vale eso?
¿verdad? Pero es que los dones del Señor no se compran, ¿verdad? No se compran. Eso se llama simonía, le llaman. Entonces, como vemos, Simón el mago vio algo diferente. No dice ahí que hablaron en lenguas, nosotros asumimos que ellos hablaron en otras lenguas. También sobre el apóstol Pablo, después de la conversión, el Señor lo mandó a una calle y le dijo, vete, ahí te voy a enviar a Ananías. Pablo ni sabía quién era. El asunto es que Ananías, aún a regañadientes y con temor, fue a visitar al apóstol Pablo, todavía era Saulo de Tarso, y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesucristo que se te apareció en el camino me ha enviado para orar por ti, para que seas lleno del Espíritu Santo. Y dice que en ese momento se le cayeron de los ojos unas como escamas que le habían quedado, porque él había quedado ciego por el encuentro que había tenido con el Señor Jesús. Entonces también, definitivamente, aunque ahí no dice que él que habló lenguas, pero ya después en 1 Corintios capítulo 14, él dice, yo hablo lenguas más que todos ustedes. O sea que asumimos también de que él, cuando vino el Espíritu Santo, él también habló en otras lenguas. Ahora, y eso de hablar en lenguas, ¿qué onda pues? Pues es una forma de adorar a Dios. En Hechos capítulo número 2, ya vimos que, no sé si ya están seguros de que cada vez que viene el Espíritu de Dios, la gente habla en otras lenguas. Amén. Amén. Hechos capítulo número 2. Porque de eso se trata, ¿verdad? De que nosotros seamos, pues no convencidos, sino que sepamos de dónde es de que nosotros hablamos otras lenguas y que si es bíblico o no es bíblico, pues. Hechos capítulo número 2, verso 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Maravillas es un término que en griego, o sea, es megalía, y se repite desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento. En la Septuaginta, que es una traducción de la Biblia que traduce el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero lo escribe en griego porque fue escrito especialmente para las personas que hablaban griego, porque en ese tiempo el griego era el idioma dominante, como ahora el inglés, más o menos, que se habla casi en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ahí esa palabra megalía se usa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Otro punto que tenemos que ver es que, bueno, hablar en lenguas es una forma de adorar a Dios. Cuando usted ora en lenguas, está adorando a Dios. Que lo voy a comprimir acá. El hablar en lenguas también es una forma de edificación personal. Algunos dicen que el hablar en lenguas no edifica, que no sirve para nada, que es como una jerigonza, de todas maneras ni se entiende. Pero déjeme decirle una cosa, y es de que más o menos hace unos 20 años, creo leí eso, para ese tiempo, a partir del movimiento pentecostal, que le dicen carismático a los nuevos, a partir del movimiento pentecostal, el 85% de las iglesias de Latinoamérica
son pentecostales. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Qué quiere decir esto? Que antes estaban las iglesias tradicionales, los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, los de la iglesia de la santidad, los nazarenos, todos ellos habían estado predicando el evangelio. Pero cuando vino ese movimiento del Espíritu de Dios, vino a acelerar la predicación del evangelio, de tal manera que el 85% de las iglesias de Latinoamérica eran pentecostales. Ahora me imagino que el porcentaje ya es mucho mayor que eso, ¿verdad? Porque bendito sea el Señor, hemos seguido avanzando. El movimiento pentecostal sigue avanzando. Las iglesias más fuertes, más predominantes, por ejemplo en el África, en Europa, aunque Europa muy poco, son iglesias pentecostales. El Espíritu de Dios es el que viene y nos anima, nos pone ese fuego en nosotros, la necesidad de predicar el evangelio. Entonces, como vemos, no ha sido una cosa inútil, sin sentido, y además es de edificación personal. Bendito sea el Señor por la ciencia y la tecnología, ¿verdad ustedes? Porque ahora hay muchas cosas de los beneficios de hablar en otras lenguas que ahora ya se pueden estudiar a través de la ciencia. Por ejemplo, en la palabra del Señor dice que el que habla en lenguas, su entendimiento queda sin fruto. Y es cierto, porque ahora lo pueden comprobar. Cuando un pentecostal está hablando en lenguas, le han puesto aparatos y el lóbulo frontal, que es el donde dice está el predominio de la razón, ese se apaga, se queda sin ningún fruto. Pero cuando otras personas, no sé, musulmanes, católicos, cualquier otro, se pone a orar en el idioma que sea, español, inglés, lo que sea, el foquito de aquí empieza a poner un montón de luces. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la palabra del Señor es verdadera, es cierto. Nosotros somos edificados con eso. La inteligencia dice, si usted ora en lenguas por lo menos unos 20 minutos al día, su inteligencia va a ponerse como que más avispada, ¿va ustedes? Y también el sistema inmune dice mejora hasta en un 30, un 40%. O sea que hay beneficios del hablar o por el hablar en otras lenguas. Vamos a 1 Corintios capítulo número 14. Dice, verso 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esa es una manera, una comunicación directa con Dios. Es como hablarle con un código secreto. Es como cuando usted lee el código de las computadoras, ¿va? Usted solo va a ver un montón de unos y ceros, ¿va? Unos y ceros, y usted dice, esto no es nada. ¿Qué me quiere decir usted? Que eso no sirve de nada. Pero la computadora sí puede traducirlo y le da todo el programa, todo lo que usted le ha ingresado, usted lo puede ver ya a su idioma, porque la computadora lo tradujo. Igual entonces, o parecido mejor dicho, cuando usted le habla al Señor en sus lenguas, usted no entiende nada, pero Dios sí entiende lo que usted le quiere decir, porque dice la Escritura, ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Entonces, es un lenguaje secreto que el Señor nos da. El verso 4, siempre en 1 Corintios. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Pero después de las lenguas viene la interpretación de lenguas y después viene la profecía. Entonces, el hablar en lenguas es una manera de edificación personal. Ya vimos 3 cosas. Primero, que cuando viene el Espíritu de Dios, hablamos en otras lenguas. La gente habla en otras lenguas. Número 2, el hablar en lenguas es una manera de adorar al Señor. Número 3, es para edificación personal. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo hago para recibirlo? ¿Cómo hago para recibir ese don de hablar en otras lenguas o el don del Espíritu Santo? En Lucas capítulo 11 y verso 13, no lo lea porque usted lo conoce. Dice el Señor, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuántos se lo han pedido? Amén. Les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Número 1, entonces, hay que pedirlo. Número 2, hay que anhelarlo ustedes. Hay que pedirlo con todo, ¿verdad? En Juan 7:37, el Señor dice, en la fiesta de los tabernáculos, creo que era, se puso de pie y le dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero es el que tiene sed, no es que tomo agua pura o refresco de tamarindo o limonada. No, es para alguien que realmente se está muriendo de sed. Una persona que se está muriendo de sed es algo así como el Salmo 42, como dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, oh Dios, por ti clama el alma mía. Es un anhelo, una necesidad realmente de querer al Espíritu de Dios, de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. No solo que, bueno, si es tu voluntad, me lo das, ¿verdad? Y si no, pues tal vez otro día. Hay que anhelarlo. Dice, el que tenga sed, venga a mí. La samaritana es un ejemplo. A ella el Señor le dijo, cualquiera que la samaritana era una mujer sedienta. Estaba sedienta, no sé, de amor, de alabanza, de respeto, de dirección tal vez. Necesitaba a alguien que la dirigiera. ¿Y usted de qué está sediento? ¿O está satisfecho? ¿Está muy satisfecho con la vida? ¿O está sediento? En Efesios dice la palabra del Señor, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. O sea, puede ser vino, cerveza, lo que usted quiera, ¿no? Cualquier cosa que le produzca placer. Porque el ser humano, si le falta algo, va a tratar de compensarlo con otra cosa. Con cigarro, con licor, con cualquier otra cosa. Con entretenimiento ahora, ¿va? Las novelas, aunque ahora ya no mucho, eso ya pasó de moda. Con Netflix perdemos el tiempo porque estamos llenando un vacío, una sed
que nadie puede llenar por nosotros. Así como la samaritana, ella andaba buscando el amor de un hombre. Como dice Nelson Ned, o decía aquel, ya se murió, dice, un carente buscando amor en otro carente. No hay nada que pueda llenar ese vacío, esa sed que hay en nosotros. Solamente el Espíritu de Dios puede llenar eso. Y un psiquiatra se llama Augusto Curi, él ha escrito muchos libros de algo relacionado con esto, y dice, el Señor Jesús, con ese ofrecimiento que Él hace de ofrecer felicidad, de ofrecer gozo a la gente, o era un loco, o realmente Él es el Hijo de Dios. El que tenga sed. ¿Usted ha estado pidiendo del Espíritu de Dios? ¿Usted ha estado clamando, le ha pedido al Señor? Porque a veces no llega por cuestiones de carácter, de temperamento. Miren, les voy a contar esa experiencia personal. Yo estuve buscando el bautismo del Espíritu Santo como 3 meses. Pero yo sí soy mero necio cuando estoy pidiendo algo. En la mañana, mediodía, en cualquier momento le digo, Señor, ¿y cuándo me lo vas a dar? ¿Cuándo me lo vas a dar? Yo llegaba a la iglesia y yo iba con toda la expectativa, ¿verdad? Yo les oraba antes de irme a la iglesia, le decía, Señor, tal vez hoy va a ser, ¿verdad? Y nada. Y con Pastor Noé, una vez me llamó y me dijo, hermano Enrique, venga para acá, me dejó una palabra del Señor para usted, ¿no? Dice el Señor que para recibir lo que usted quiere, que quebrante su corazón. Yo me fui a sentar y algo bravo iba yo, porque realmente yo pensé que recíbame, y ahora iba a empezar yo ahí. y no ocurrió nada. Pero seguí orando y yo no sabía ni cómo quebrantar el corazón. Y en una de las vigilias que hacíamos, Betty fue alguna vez, ¿verdad? Allá a la casa, ahí con nosotros, con Willy. Dios bendiga a Willy siempre. Bueno, nosotros ya sabíamos que ese día íbamos a recibir el bautismo con el Espíritu Santo, pero yo había estado pidiendo para mí. Pero como Dios siempre nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender, esa noche mis hijos, la mamá de mis hijos, todos nosotros, Alex creo que también estaba, el bombero, todos nosotros fuimos llenos con el Espíritu Santo y hablamos lenguas. Pero lo que yo les quiero decir es de que yo, por mi temperamento, no sé, por la formación, la filosofía estoica tal vez, ¿verdad? Y en un momento llegué a manejar. Yo no hablaba nada a ustedes. Pucha, yo miraba que aquellos mis hijos ya hablando lenguas y gritando y brincando. Y yo paradote ahí, ¿va? Y aquel hable, ya me decía, diga Coca-Cola. Apenas sí pude articular algunas palabras, porque mi corazón de plano estaba muy seco, muy seco, muy grueso, como dice la palabra del Señor, circuncida el prepucio de tu corazón, ¿verdad? Porque a veces uno se llena de muchas cosas, muchas experiencias, a veces pecaminosas, otras veces simplemente que le ha tocado a uno vivir, y eso muchas veces impide que uno pueda recibir. Otra característica que he visto en personas que les cuesta recibir es porque tienen amargura en el corazón.
Uno lo está ministrando el bautismo con el Espíritu Santo y lo único que hacen es llorar. Solo lloran y gritan y se acabó, no pasa nada. Entonces muchas veces somos nosotros, porque somos muy fríos. Puede que los hombres a veces son un poco más complicaditos, ¿verdad? Más duros para recibir. En cambio las mujeres como que son más abiertas para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y pues les decía que cuando, para mí, no estuvo nada emocionante ese día que yo recibí, porque apenas algo hablé, ¿verdad? El otro día me hacían bullying mis hijos, ¿verdad? Porque decían que yo solo hacía pipi, dice que hacía nada más. Y ellos hasta profetizando y haciendo todo lo que vemos en los encuentros, ¿verdad? Que es una bendición. Le voy a invitar para que se ponga de pie. El Espíritu de Dios siempre está dispuesto a ustedes. Cuando Pablo le hace la pregunta a los de Éfeso y les dice: ¿recibiste el bautismo, el Espíritu Santo cuando creíste? O sea que esa debería ser una experiencia unida a la conversión prácticamente, o al bautismo en agua por lo menos. Pero no, a veces pasa tanto tiempo, lo vamos dejando como que no nos interesa. Pero esta noche no sé si habrá alguien que ha estado pidiendo el bautismo con el Espíritu Santo, que pueda pasar acá al frente. Aquí le vamos a ayudar, porque el que bautiza es el Señor Jesús, ¿verdad? No hay. Vamos a orar. Yo tengo en mi corazón que oremos. Yoli, sí. Vamos a orar. No sé, habrá una líder que venga a orar. Ya saben ustedes cómo es eso, ¿verdad? ¿Puede alguien? Venga. ¿Sí? ¿Lo va a hacer? Venga. ¿Qué manda? Bueno, vamos a orar. Yo quiero que oremos por la iglesia a ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, venimos delante de ti y queremos pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados. Oramos, Padre, por los pecados de la iglesia, Señor. Oramos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Estamos muy arrepentidos, Señor, por los pecados, por la contaminación que hemos sufrido como iglesia de Dios, Nueva Familia. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Señor, por esos pecados escandalosos, como el adulterio, la fornicación, la borrachera tal vez. Pero también venimos, Padre, y te pedimos que nos perdones, Señor, por esos pecados también ocultos que se cometen a veces en la casa. Tal vez ha habido violencia familiar, ya sea del varón o de la dama, que se ha levantado en contra de su cónyuge o en contra de sus hijos. Padre, te pedimos que por favor nos perdones. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra iniquidad. En el nombre de Jesús estamos suplicándote, Señor, que nos perdones. Oramos, Señor, y te pedimos perdón por la crítica, por la murmuración que hemos levantado, Señor, como iglesia en contra de nuestros pastores, Señor. Sabemos, Padre, que eso es terriblemente desagradable para ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, perdónanos, Señor.
Ten misericordia de nosotros, Padre, por los pecados de murmuración, de la crítica, Señor, en el nombre de Jesús. Ay, shamara baba kambara baba kaya sia. Urribada baba kaya sia, ribada baba kaya. Urramada baba kaya sia, ribada baba kaya. En el nombre de Jesús te pedimos perdón. Oramos, Padre, y te pedimos perdón también por esa tibieza espiritual, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque definitivamente no hemos estado haciendo tu voluntad. No hemos estado caminando, Señor, de acuerdo a tu voluntad. No hemos hecho las cosas como tú esperas que las hagamos. Por eso te pedimos perdón, Señor. Si usted es líder, pida perdón por la iglesia. Pídale perdón al Señor en el nombre de Jesús. Tal vez usted está muy activo, pero pida perdón, un perdón identificativo. Usted no diga, no, yo estoy bien. No, pida perdón por la iglesia. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te suplicamos, Señor, perdónanos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y en el nombre de Jesús echamos fuera de nuestra vida esa tibieza espiritual. La echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de imposibilidad, todo espíritu de impotencia, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Abra su boca, ore por la palabra, ore por la iglesia. Urrama daba babacaya, sí, arriba daba babacaya. En el nombre de Jesús, toda tibieza espiritual la echamos fuera, Señor. La echamos fuera de nuestras vidas, la echamos fuera de esta iglesia. En el nombre de Jesús, urrama daba babacaya, sí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo estancamiento en las células, estancamiento en nuestra vida personal, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda fortaleza de amor frío lo echamos fuera, renunciamos a él. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda fortaleza de amor frío lo echamos fuera, fuera de nuestra vida, fuera de la iglesia, en el nombre de Jesús. Ore, hable en sus lenguas, ore en sus lenguas. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu de anticristo, todo espíritu que ha estado reteniendo la bendición sobre esta congregación. En el nombre de Jesús, lo echamos fuera, 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 en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, esa tibieza espiritual, Señor, te pedimos perdón, Padre, esa indolencia, Señor, para hacer las cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, venimos renunciando a esas cosas. Avívanos, Padre, avívanos, Señor, avívanos como congregación, avívanos personalmente, Padre, en el nombre de Jesús. Que el fuego de tu Santo Espíritu llegue sobre nuestras vidas, Señor, y consuma todo aquello que ha estado reteniendo, que ha estado impidiendo que nosotros podamos servirte con excelencia, con pasión, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por un crecimiento espiritual en la vida de la iglesia. Oramos, Señor, para que cada día, Señor, haya más deseo, Padre, de ser llenos de tu Santo Espíritu, de ser llenos del Espíritu de Dios, que podamos hablar en otras lenguas como una evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Oramos, mi Señor, enciende el fuego, Padre, enciende el fuego en esta congregación, enciende el fuego en mi vida, en el nombre de Jesús. Dígale, enciende el fuego en mi vida. Yo quiero ser portador del fuego del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oremos por los pastores. Padre, oramos, Señor, por el equipo pastoral. Oramos, Dios mío, en el nombre de Jesús, y venimos a rechazar todo espíritu de muerte que se ha levantado en contra del equipo pastoral.
todo espíritu de muerte que ha venido para traer muerte prematura, para traer enfermedad, para traer desánimo, ahora en el nombre de Jesús lo echamos fuera, fuera en el nombre de Jesús. Nos levantamos a favor de los pastores, nos levantamos a favor de las familias pastorales, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oramos a favor de Pastora Dulce, Padre, oramos a favor de ella, Señor, y le hablamos a su espíritu dulce en el nombre de Jesús. Declaramos vida, declaramos salud, declaramos abundancia sobre tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda depresión, toda amargura, la echamos fuera, fuera de la vida de Pastora Dulce, fuera de Dulce Quintero. En el nombre de Jesús venimos a declarar, en el nombre de Jesús, que el Espíritu de Dios pone ese gozo, esa alegría en el corazón, la hace superar esos momentos difíciles. Padre, como dice tu palabra, llénala, Señor, y que de su interior corran esos ríos de agua viva, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de Pastora Dulce y declaramos en el nombre de Jesús que ella no morirá de esa dolencia que ahora le está afectando, sino que tú, Señor, la sanas, que tú la libertas, Padre, libertas su corazón, libertas su ánimo, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en la brecha, Señor, oramos a favor de Pastora Dulce, declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, esa salud integral, como dice tu palabra, Padre, que el castigo de nuestra paz fue sobre de ti. En el nombre de Jesús, declaramos salud física, salud emocional, salud espiritual, salud relacional. En el nombre de Jesús, salud financiera. Padre, en el nombre de Jesús, estamos orando, Señor, para que ella sea libre, Padre, sea liberada, Señor, de esa atadura, de ese demonio que ha venido para estorbar su vida, ese espíritu de muerte que se ha levantado en contra del equipo pastoral. En el nombre de Jesús, rechazamos todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús, declaramos el fuego de tu Santo Espíritu, que el fuego de tu Santo Espíritu, Señor, consuma a esos demonios, que esos enemigos sean echados fuera, fuera en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos abundancia, declaramos paz sobre esta congregación, Señor. Declaramos tu bendición, Padre. Declaramos un crecimiento numérico, un crecimiento espiritual, un crecimiento financiero. Señor, que tú acompañas a cada familia aquí representada, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, te bendecimos, te adoramos, Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.